Bienvenidos a Historias de la NBA, capítulo 16 de este podcast en el que nos propusimos salir un poco del día a día, lo que pasa hoy en la NBA, para hundirnos un poco en su historia, conocer de dónde viene la mejor liga de básquet del mundo, sus equipos, sus protagonistas y traerles algunas historias que seguramente van a ayudarles a entender por qué la NBA es lo que es hoy en día a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de un equipo, pero no de cualquier equipo, sino de uno que nunca jugó un partido en la NBA, pero que igualmente hizo historia y al que todos tenemos siempre presente. Un equipo al que muchos han querido imitar, pero tengo la presunción de que nunca lo van a lograr. Hablamos del famoso Dream Team, tal el sobrenombre que se le dio a la selección de básquet de Estados Unidos, que jugó y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y que reunía por primera vez a las estrellas de la NBA. Y todo eso gracias al cambio que había habido unos años antes en las reglas del mundo FIBA, que le permitió a los jugadores profesionales competir en sus torneos. Un equipo repleto de figuras, sin ninguna duda los mejores del momento, y varios de ellos, inclusive, entre los 10 mejores de la historia de la NBA y que asombró al mundo entero. Comencemos. Antes de hablar del equipo en sí, vamos a ver las razones de la participación del equipo de figuras de la NBA en un torneo internacional, algo que jamás había ocurrido. Desde la inclusión del básquet en los Juegos Olímpicos, en los Juegos de Berlín en 1936, Estados Unidos jamás había llevado jugadores profesionales a un torneo olímpico. En realidad tampoco lo necesitaba. Era tal la diferencia de nivel con el resto del mundo que siempre se alcanzó con llevar a los mejores prospectos del básquet universitario para ganar en el ámbito internacional. Encima en muchos torneos ni siquiera necesitó llevar a esos mejores jugadores. Con jugadores de segundo nivel del ámbito de las universidades le alcanzaba. Tal era la diferencia con el resto del mundo. Salvo una excepción: la polémica final de los Juegos de Múnich de 1972. En ese partido por la medalla de oro, que marcó la primera derrota de Estados Unidos en un Juego Olímpico, es posible el más controvertido en la historia olímpica. Estados Unidos llevaba 7 medallas de oro consecutivas y un récord olímpico de 63 ganados y 0 perdidos cuando llega a Múnich para esos Juegos. El equipo ganó sus primeros 8 partidos de manera convincente para llegar a la final contra la Unión Soviética y con una ventaja en el historial de enfrentamientos de 6-0 a favor de Estados Unidos en los anteriores Juegos Olímpicos. Bueno, en ese partido, cuando quedaban 3 segundos para terminar, el alero norteamericano Doug Collins, el que después iba a ser entrenador de los Chicago Bulls en los primeros años de Michael Jordan en la Ciudad de los Vientos, anotó 2 tiros libres para poner a Estados Unidos arriba 50-49. Inmediatamente después de los libres, los soviéticos sacan de atrás y no lograron ni siquiera tirar al aro. Los entrenadores del equipo soviético afirmaron que había pedido un tiempo muerto antes de los 2 tiros libres de Collins. Los árbitros, después de muchas idas y vueltas, le otorgaron ese tiempo muerto y ordenaron regresar el cronómetro y que se repitieran esos últimos 3 segundos del partido. Al reanudar, la bocina que indicaba el final del partido sonó mientras un jugador sacaba de fondo lanzando un pase largo a lo largo de la cancha. Pase que no llegó a destino, por lo que los jugadores norteamericanos comenzaron a celebrar. Otra vez protesta del banco de la Unión Soviética, varios minutos de discusiones y los 3 segundos se volvieron a repetir ya por tercera vez. Esta vez sí, Alexander Belov atrapó muy cerca del aro norteamericano un pase largo de Ivan Leschenko y logró sacar el tiro antes de la finalización del tiempo para poner los puntos ganadores. Ahí sí, los árbitros dieron por finalizado el encuentro. Ni les cuento el lío que se armó, un verdadero escándalo. Los jugadores estadounidenses rechazaron unánimemente sus medallas de plata y hasta un miembro del equipo, Kenny Davis,
habría ordenado en su testamento que sus herederos jamás en la vida acepten la medalla en caso de que fuera otorgada de forma póstuma. Entre varias teorías conspirativas que circularon durante ese Juego Olímpico, recordemos el del nefasto episodio contra la delegación de Israel, una que corrió muy fuerte decía que los árbitros y los funcionarios de la mesa de control podrían haber sido sobornados por el Partido Comunista Soviético. No lo sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Puede haber pasado algo así? Bueno, los leo en su comentario, después díganme qué es lo que piensan ustedes. Después de esa controvertida derrota en Múnich, para los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, aquellos Juegos del 10 perfecto de Nadia Comaneci, Dean Smith, el afamado entrenador de North Carolina, llevó a los Estados Unidos a su octava medalla de oro olímpica con un récord de 7 ganados y 0 perdidos. El éxito en este torneo llevó el récord olímpico de Estados Unidos en todos los tiempos a un impresionante 78-1. La invasión soviética de Afganistán llevó a Estados Unidos y a otros 66 países, incluida la Argentina, que se había clasificado de forma brillante al torneo, a boicotear los Juegos Olímpicos de 1980 celebrados en Moscú. El equipo estadounidense de 1980 hubiese contado con varios futuros jugadores de la NBA. De hecho, era el preseleccionado estadounidense más joven jamás reunido hasta ese momento. Y el equipo tenía, entre otros jugadores, a Isaiah Thomas, a Mark Aguirre, a Rolando Blackman, a Sam Bowie, Alton Lister, Rodney McGray, Buck Williams y Al Good, entre otros. Todas futuras jugadores y futuros estrellas varios y que ganaron campeonato en la NBA. Para los siguientes Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles en 1984, el técnico Bobby Knight convocó, entre otros, a jugadores como Michael Jordan, Patrick Ewing y Chris Mullin. Bueno, todos ellos iban a ser futuros miembros del Dream Team de 1992, pero en ese juego hacían su debut olímpico. Jordan fue quien lideró al equipo con 17 puntos por partido para conseguir un récord de 8-0 y un nuevo oro olímpico. Y llegamos al meollo de la cuestión, al punto clave de esta historia del porqué de la decisión de Estados Unidos de llevar jugadores profesionales a un Juego Olímpico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hasta los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, el COI, el Comité Olímpico Internacional, técnicamente no permitía jugadores profesionales en los seleccionados, apostando a un supuesto espíritu amateur. Claro que la mayoría de los equipos estaban lejos de respetar esa regla y encontraban diferentes recovecos legales para poder utilizar a sus figuras. Sin ir más lejos, superestrellas del ambiente FIBA como Arvydas Sabonis o como Drazen Petrovic representaron a sus respectivos países en ese Juego Olímpico de 1988 y ninguno era amateur. Todos jugaban el equipo que participaba en las competiciones europeas. De hecho, me parece que en ese momento Drazen Petrovic jugaba en Real Madrid, así que ninguno era amateur, la verdad sea dicha. Pero Estados Unidos era diferente la historia. Los norteamericanos sí utilizaban jugadores de la NCAA respetando las normas del COI. Haya sido una decisión influenciada por lo ético o simplemente por lo práctico, lo cierto es que hasta 1988 nunca habían necesitado de sus NBA para subirse a lo más alto del podio. Hasta Seúl habían ganado 9 medallas doradas en 10 participaciones y llevaban un récord olímpico de 86 triunfos y una sola derrota. Una muy polémica derrota, como contamos hace un ratito. Pero llegó Seúl. Para 1988 el panorama del básquet internacional había cambiado, sobre todo con el progreso del deporte en muchas naciones y la consolidación en potencias habituales que disfrutaban de algunas de las mejores camadas de su historia. Eso, sumado a una cierta confianza o relajación con la que podían encarar este tipo de desafíos los norteamericanos, resultó fatal. Luego de llegar a las semifinales con récords de 6-0, llegó el gran golpe. La Unión Soviética vence a Estados Unidos por 82-76, sorprendiendo a propios y extraños
con una excepcional actuación de 3 lituanos nacidos en la ciudad de Kaunas entre los años 1960 y 1964. Rimas Kurtinaitis con 28 puntos, Sharunas Marciulionis con 19 puntos y Arvydas Sabonis con 13 puntos y 13 rebotes. La buena tarea del almirante David Robinson con 19 puntos y 12 rebotes y de Dan Majerle con 15 puntos y 7 rebotes no alcanzó en un plantel que contaba con otros jugadores que terminarían teniendo un gran paso por la NBA, como Mitch Richmond, Charles Beard, Stacey Ogmon, Danny Manning, Gia Reid o Willie Anderson, entre otros. El golpe al ego del equipo de Estados Unidos fue enorme. Era un hecho. Ya no alcanzaba con los jóvenes proyectos universitarios. Algo había que cambiar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero yo me pregunto, ¿fue ese el verdadero detonante? En realidad, ya desde la asunción de David Stern al puesto de comisionado de la NBA, estaba la idea de llevar la NBA al mundo, mostrar a sus estrellas y así aumentar la popularidad de la NBA y con eso sus ingresos. Desde 1985 había conversaciones entre el español Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, y David Stern, pero sin llegar a ningún resultado positivo. La realidad es que a la NBA le preocupaba el impacto que pudiera tener la presencia de sus estrellas en un evento como los Juegos. No creíamos que pudiese convertirse en el fenómeno que fue. Le dijimos a la FIBA que no estábamos entusiasmados con la idea, reconocía David Stern años más tarde. Pero la cosa iba a cambiar a partir de las conversaciones entre Stern y el presidente de FIBA, Boris Stankovic. Recordemos la creación de los Open McDonald's como paso previo para la unión del mundo FIBA y la NBA. Lo de Seúl fue la chispa que prendió la mecha y sucedió lo inevitable. El 7 de abril de 1989, FIBA llevó a cabo una votación sobre este tema que era bastante complejo. Por 56 votos a 13, la verdad que una barbaridad, la avalancha de votos a favor, se decidió que los jugadores de la NBA pudieran disputar la cita olímpica, terminando con la veda y acabando con esa doble moral de no permitir competir a los jugadores de la NBA, amparándose en el tema que eran profesionales, mientras que los jugadores europeos, sí profesionales, podían jugar. La realidad es que era un win-win para ambas partes. El mundo FIBA podría competir contra los mejores, medirse con la élite del básquet mundial, y la NBA podría llevar su producto a todo el globo con el beneficio económico que ello le va a significar. Derechos de TV, ventas de merchandising y sobre todo, poder tener a la NBA metida en cada casa y en cada rincón del planeta. Con ese cambio en la legislación, en Estados Unidos lo tuvieron bien claro. Era la hora de reconquistar el oro olímpico tras el muy criticado bronce en Seúl 1988. USA Basketball, como se llamó a la entidad que se iba a encargar de este tema, se puso manos a la obra y convenció a los mejores jugadores del momento para que vistiesen los colores de la selección. El 21 de septiembre de 1991 fue la fecha que cambió la historia de este deporte. Ese día se dio a conocer la primera preselección de 10 jugadores de Estados Unidos, integrada nada menos que por Michael Jordan, de Chicago Bulls, Scottie Pippen, también de los Chicago Bulls, John Stockton y Karl Malone, de los Utah Jazz, Magic Johnson, de los Lakers, Larry Bird, de los Boston Celtics, Patrick Ewing, de los New York Knicks, Chris Mullin, de los Golden State Warriors, David Robinson, de los San Antonio Spurs, y Charles Barkley, de los Philadelphia 76ers, y luego traspasado a los Suns en el medio de toda esta operación. Para completar la lista tiempo más tarde, USA Basketball va a convocar a Clyde Drexler, el ayuda base de los Portland Trail Blazers, el 12 de mayo de 1992, y le hizo un guiño al básquet universitario, metiendo en la lista definitiva a la que era la estrella de la NCAA del momento, Christian Laettner, el jugador de Duke, que le sacó el puesto a un tal Shaquille O'Neal, que ya despuntaba su talento en la Universidad de Louisiana State. Hubo 2 ausencias que hicieron ruido en esa lista. Una fue por lesión, la de Dominique Wilkins, pero más destacada, la de Isaiah Thomas, con el fuerte rumor
que fue vetado por Michael Jordan a raíz de todos los problemas que habían tenido los Bulls con los Pistons en los años anteriores. Y hablando de teorías conspirativas, hay otra que dice que la inclusión de Laettner se debió a que querían que el equipo tuviese algún jugador blanco más. Solo estaban John Stockton, Larry Bird y Chris Mullin. Y necesitaban un poquito más de raza blanca en el equipo. ¿Ustedes qué opinan? Yo los leo en los comentarios. Para elegir a este equipo de estrellas se apostó por el veterano técnico Chuck Daly, uno de los entrenadores de moda del momento gracias a sus éxitos con los recordados Bad Boys de Detroit. Daly estuvo asistido por entrenadores de primer nivel como Lenny Wilkens, entrenador de los Cleveland Cavaliers, PJ Carlesimo, entrenador de la Universidad de Seton Hall, y Mike Krzyzewski, el entrenador de Duke, lo que da fe que no dejaron ni el más mínimo lugar a la improvisación. La realidad es que el proyecto casi se cae un 7 de noviembre de 1991, que fue cuando Magic Johnson, uno de los jugadores que más interés puso y más presionó para que se crease el Dream Team, anunció al mundo en una conferencia de prensa que padecía SIDA y que por esa razón se retiraba del básquet a los 32 años y en el punto más alto de su carrera. Por suerte, tiempo más tarde y a raíz de una excelente respuesta del jugador a su tratamiento, revirtió esa decisión para anunciar que volvería a las pistas, noticia que estuvo a punto de desestabilizar nuevamente el proyecto, ya que algunos jugadores del equipo tenían dudas de compartir entrenamiento, vestuario y partido con Magic, pero al final se superaron todos los problemas y prejuicios. Para participar de los Juegos Olímpicos, el seleccionado norteamericano debía pasar, como todo, por la prueba del preolímpico, que era el torneo que clasificaba a 2 equipos de América a los Juegos. Bueno, ese torneo se jugó en Portland, en el estadio de los Trail Blazers, entre el 27 de junio y el 5 de julio de 1992. El primer partido del Dream Team, el partido de estreno de este super equipo, fue el 28 de junio y fue frente a Cuba, con un resultado más que contundente. 136-57 fue el triunfo para el equipo local. Luego caían derrotados Canadá, Panamá y Argentina en fase de grupos, para así enfrentar al poderoso equipo de Puerto Rico en semifinales y llegar a la final ante la que fue la sorpresa del torneo, la Venezuela del gran Carl Herrera, el jugador de los Houston Rockets, a la que también derrotó por 127-80. Como era esperable, ganó todos sus partidos y con una diferencia de más de 40 puntos por partido. Un mes después, llegados a los Juegos Olímpicos y al arribar a la ciudad de Barcelona, los miembros del equipo se convirtieron en celebridades internacionales. Una caravana acompañaba a la delegación a donde quiera que ellos fueran, y la seguridad, tanto dentro como fuera del hotel y donde ellos se movían, era similar a la de un mandatario presidencial. Durante la ceremonia de apertura de los Juegos, aunque muchos pensaban que no iba a pasar, los jugadores sí desfilaron junto al resto de la delegación de Estados Unidos, pasando la mayor parte del tiempo sacándose fotos y firmando autógrafos para otros atletas e inclusive para los oficiales del grupo. Durante los partidos nos faltaron situaciones risueñas, como oponente mirando el banco de suplentes de su equipo mientras marcaba a Magic Johnson, asegurándose que un compañero tomara la esperada foto del recuerdo. Pero bueno, llegado el momento de la verdad, el Dream Team no solo cumplió las expectativas, sino que las superó. En esos Juegos de Barcelona ganaron cada uno de los partidos con un promedio de 43,8 puntos de diferencia. 68 puntos le sacaron a Angola, 33 a Croacia en la primera fase, 43 a Alemania, 44 a Brasil, 41 a España, 38 a Puerto Rico y 51 a Lituania. Fueron las víctimas para llegar a la esperada final, en la que enfrentaron por segunda vez en el torneo a la gran Croacia, liderada por Dražen Petrović, Toni Kukoc y Dino Rajta.
Pese a los 24 puntos de Drazen Petrovic, el Dream Team volvió a ganar cómodamente, esta vez por 117-85. Michael Jordan y Scottie Pippen se convirtieron con ese título en los primeros jugadores en ganar un campeonato de la NBA y la medalla de oro olímpica en un mismo año, después de haber ganado el anillo de la NBA jugando para los Chicago Bulls un mes antes de los Juegos. El primer Dream Team acabó los Juegos Olímpicos con una media de 117 puntos a favor, 40 y casi 44 puntos de diferencia en el resultado de casi 58% de aciertos en tiro de campo. Charles Barkley fue el mayor anotador del equipo con 18 puntos de media, 71% de tiros de 2 y 87% en tiro de 3. Una locura. Durante el torneo tuvieron un trato VIP, casi el de estrella de rock. Fueron los únicos que no se alojaron dentro de la Villa Olímpica. Su vida era jugar los partidos y después el golf y las salidas. Custodiados por servicios de seguridad, como dijimos, a nivel del presidente de Estados Unidos. La realidad es que su impacto fue mucho más allá de las medallas. Popularizaron el básquet a nivel mundial e inspiraron a una nueva generación de jugadores internacionales y consolidaron a la NBA como la liga de referencia en este deporte a nivel mundial. Siempre he dicho que solo podemos vencernos a nosotros mismos, decía Michael Jordan sobre el Dream Team, dejando bien en claro la confianza y la superioridad de la selección de Estados Unidos por sobre el resto de los rivales. Vamos a dar algunos números de ese torneo. El único que fue titular los 8 partidos fue Michael Jordan. El goleador, como dijimos, fue Charles Barkley con 18.8 puntos por partido. El mayor asistidor, Scottie Pippen, con 5.9 asistencias por partido. Karl Malone fue el mayor rebotero con 5.3 y el de mayor cantidad de triples fue Chris Mullin con 16 triples convertidos. El Dream Team no fue simplemente un equipo, fue un fenómeno cultural. Jugadores como Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird no solo brillaron en la cancha, sino que se convirtieron en embajadores del deporte. Su influencia se siente hasta hoy en día, con el básquet siendo uno de los deportes más practicados y seguidos del mundo. Barcelona 1992 fue el escenario donde la excelencia, la pasión y la estrategia se unieron para dar vida a un equipo irrepetible cuya leyenda seguirá viva por varias generaciones. Bueno, gente, hasta acá llegamos con este capítulo de Historias de la NBA. Espero les haya gustado y como siempre les digo, denle like, no les cuesta nada. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que la plataforma les avise de nuevos videos y compártanlo con amigos y conocidos. Eso ayuda y mucho a seguir subiendo contenido. También esperamos sus comentarios, porque eso también ayuda a que más gente, a que la plataforma le muestre el video a más gente para que puedan conocer el canal de Historias de la NBA. Y si tienen recomendaciones para nuevos capítulos, los vamos a leer con gusto y trataremos de cumplir con los pedidos. Los espero en el próximo capítulo donde vamos a hablar de algunos ganadores y de algunos perdedores en la historia del draft. Traspasos y movimientos realizados en diferentes elecciones del draft que dejaron muy bien parados a algunos general managers y muy parados a otros tantos. No se lo pierdan, yo sé lo que les digo. Nos vemos muy pronto.